Buenas noches, estimado auditorio. Ante la ausencia de nuestro buen amigo Eduardo Soria, pues me toca hoy conducir con la grata compañía de mi amiga Giovanna. ¿Cómo estás, Gio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí. Yo siempre digo, me encanta que empiece los lunes con la grabación de Debate Yucatán porque nos da como energía y nos hace recapitular un poco qué ocurrió durante la semana, qué información se generó. Así es que muy buenas noches a todos. Pues muy buenas noches y pues a darle, Gio, pues hay varios temas. Estábamos platicando un poquito de los temas que vienen o que estuvieron esta semana y que van a dar de qué hablar en lo que resta de la semana. Y pues uno de ellos es el fallo que hace unos días dio la Suprema Corte de Justicia para invalidar un artículo de la Ley General de Salud. Fíjate, ahorita te cedo la palabra, nada más para hacer un poquito de contexto. Contexta. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia invalida un artículo, viene de una impugnación, llamémoslo así, de la CNDH, en donde la Suprema Corte de Justicia dice que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que establecía la posibilidad de que personal de servicios de salud, enfermeros, médicos, enfermeras, etcétera, pudieran ejercer la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, que con base en reglas de carácter moral, de fe, etcétera, pudieran ellos establecer alguna negativa para brindar determinados servicios que la Ley General de Salud establece, ¿no? Esto es importante si lo vemos desde el contexto de todo lo que viene sucediendo, sobre todo con uno de los temas trascendentes de la agenda pública nacional, que es en este caso el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que viene empujando la corriente feminista, sobre todo, y algunos otros activistas sociales que han impulsado ese tema. No sé qué opinas, qué crees tú de esto, qué opinión te merece. Pues sí, es muy importante en el contexto en el que nos encontramos ahorita con esto de la interrupción del embarazo. Desde luego que se entiende que habrá doctores que decidan no interrumpir un embarazo y que digan, bueno, esto no es parte de de mi práctica. Sin embargo, como bien dices, este artículo es muy ambiguo, por lo cual puede ser aplicado para un montón de casos en los cuales el médico decida que, bueno, que no desea realizar una intervención por una objeción de conciencia, la cual es totalmente subjetiva y le da derecho a cualquier cosa, desde decir, llegó acá, no sé, una persona que presuntamente es un delincuente o en un tiroteo viene una persona herida que es parte de los que asaltaron, por decir, y decir, yo a ese señor no le voy a dar el servicio médico. O no me parece tu línea política, se viene muriendo, no sé, una persona que no me parece, o incluso tengo alguna cuestión personal, política, social contra esa persona, por lo cual no doy el servicio médico, cuando el servicio médico tiene que estar desligado de ese tipo de prejuicios o de objeciones personales, por el motivo que sea. Y yo creo, ahorita te pido tu opinión. Yo creo que la importancia del fallo está en las reglas claras, ¿no? Creo que el análisis que hace la Suprema Corte de Justicia es decir, a ver, ¿qué tanto el personal de salud puede establecer la objeción de conciencia como inclusive pretexto para no brindar un servicio, ¿no? Claro. Porque si tú no tienes reglas claras respecto a cuándo puedes tú aplicar la objeción de conciencia, pues entonces no se va a poder determinar, o más bien, pudieras poner en riesgo inclusive la vida de una persona. Y aquí te pregunto, porque era una de las líneas del debate, ¿qué debe estar por encima? Porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? El derecho a la libertad religiosa, ¿no? A la libertad de conciencia, etcétera, se contrapone, o más bien hay que sopesar con el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, ¿no? Que ese también es parte del ejercicio. A ver, una persona tiene derecho a creer cuando termina la vida, por ejemplo. Hay religiones que dicen que están en contra, por ejemplo, de la eutanasia, o que están en contra de la,
no sé cuál sea el término correcto, cuando reviven una persona, ¿no? A través de Sí. electrochoques, etc. Bueno, hay religiones que están en contra de las transfusiones sanguíneas. De la transfusión sanguínea, así es. Entonces, ¿cómo ves, cuál es tu opinión, hablando de derechos, no nos metamos al tema de la religión, pero hablando de derechos? Estamos con un derecho de las personas de determinar la forma en que ven la vida con base en creencias de fe, y por otro tenemos algo más pragmático, digamos, que es la salud y la vida, ¿no? Entonces, si tuviéramos que poner en una balanza esa problemática social, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esa decisión en la que la Suprema Corte de Justicia pone en esa balanza de la que referimos, pues le da más peso hasta cierto punto al derecho a la vida y al derecho a la salud? Mira, el tema aquí es que dentro de los derechos, si bien de los derechos humanos, si bien no existe uno que tenga mayor rango que el otro, Claro. por decir, no es que la libertad de expresión es más importante que la libertad de credo, ¿no? Pero sí hay un artículo dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de la cual nace todo, y es el derecho a la vida. Porque si no hay vida, pues ¿para qué quieres la libertad de expresión? ¿Para qué quieres la libertad de culto? ¿Para qué quieres la libertad de movimiento? Si no estás vivo, no hay ningún derecho y no hay nada más que debatir, por lo cual lo primero que se debe garantizar es la vida. Entonces, si un médico dice, yo que realizo un juramento en favor de la vida, voy a objetar por otros motivos, por mi propio derecho, pero estoy entonces interponiendo mi derecho a el derecho a existir de los demás. Entonces mi juramento no es irrestricto con la vida. Mi juramento es selecciono yo, acorde a mis criterios, el ejercicio de la salud que yo juré respetar. Entonces yo creo que lo primero que un médico tiene que salvaguardar es la vida de los demás. Y al salvaguardar la vida de los demás, después, bueno, te opondrás. Quiero pensar que por eso también existen hospitales con distintas denominaciones religiosas. Los mormones, me parece, se oponen a la transfusión sanguínea. Bueno, los mormones tienen todo un sistema, no nada más hospitalario, sino de muchos servicios más. Se atienden entre ellos. Por ejemplo, muchos evangélicos tienen sus propios sistemas escolares y de salud. También, acorde a sus propios códigos, realizarán ciertos procedimientos o no. Claro, si aquí nosotros nos vamos a cualquier hospital público o a cualquier hospital privado que no sea confesional, pues los servicios que se tendrían que obtener son en favor de la vida. Otra cosa es que el propio involucrado, el paciente, decida, yo no quiero reanimación, yo no quiero transfusión, yo no quiero, y eso también es su derecho. Pero el médico lo que tiene es la obligación de otorgar con calidad y sin prejuicio alguno un servicio de salud que garantice que esa persona va a tener la posibilidad de continuar sano y con vida. Oye, Giovanna, ¿y qué opinas? Porque otro de los temas que se han estado hablando con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿crees tú que las decisiones que ha tomado recientes la Suprema Corte marcan un parteaguas de una corriente legal o de derechos progresistas? Sí, cómo no. Totalmente. Se ve una apertura progresista en las nuevas decisiones de la Suprema Corte. Esto no significa que no haya mucho camino por andar y mucho por legislar, ¿no? Enmiendas, ni siquiera es que las leyes son unas leyes que en México que te mandan a la hoguera, ¿no? En México las leyes son bastante cabales, pero hay mucho que afinar, que pulir en estas leyes para evitar justamente este tipo de ambigüedades, como el de la objeción de conciencia. Que, digo, aplicado en otro término, también se ha llevado a cabo por diputados. No sé si recuerdas en algunas votaciones en congresos locales con el tema del matrimonio igualitario, se reservaron su voto, o más bien lo hicieron secreto, precisamente por un tema de objeción de conciencia. Entonces creo que es uno de los elementos que le da, ¿cómo decirlo? Ha estado, o es su némesis, digamos así, de la corriente progresista, la objeción de conciencia,
porque tiene una alta carga moral con costumbres que arrastramos de hace mucho tiempo atrás. En el caso específico del matrimonio igualitario que fue votado en secreto, en realidad no creo que fuera un tema de objeción de conciencia, porque precisamente votaron en contra. O sea, votaron tal como ellos consideran que debe ser, que es que dos personas del mismo sexo no deben matrimoniarse. Y justamente lo que la ley hizo fue decir, lo que ustedes hicieron es contrario a la ley. Y entonces ahí es donde se pide que se repita el ejercicio sin secrecía, porque la ley violas la ley y el derecho de la ciudadanía al no decir quién votó de qué manera. Y ellos argumentaron que era por un asunto de seguridad, que ellos se temían que si se sabían sus nombres pudieran ser violentados. Entonces no era conciencia, en conciencia votaron y violaron los derechos de la comunidad. Muy bien, pues vamos al primer corte y regresamos en un momentito más. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Estamos de regreso, querido auditorio, y pues uno de los temas que tenemos ahorita, ya en unos días más se va a empezar a tratar el famoso presupuesto, Giovanna. El presupuesto 2022. Empiezan los dimes y diretes, que me deberías dar más, que me diste menos, que por qué no inviertes en tal. ¿Cómo ves tú el panorama del ejercicio de los dineros públicos en Yucatán? El codiciado presupuesto de la nación, y que es además potestad de la Cámara de Diputados. Ahí no intervienen los senadores, entonces eso es lo que hace tan atractivo para algunos formar parte de la Cámara de Diputados. No sabemos todavía cómo viene, se está presumiendo que como ha ocurrido en años previos, venga con algunos recortes. Sin embargo, estos recortes, pues, habría que analizar bien cuál es el presupuesto que se dirige al Estado, más allá de lo que recibe el gobierno del Estado, porque finalmente el presupuesto es para beneficio de la ciudadanía. Es para que la ciudadanía pueda tener acceso a ciertos bienes, servicios y bienestar, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la actual administración? Que el gobierno direcciona montos muy superiores a los previos a cada uno de los estados. Sin embargo, el canal de asignación no es necesariamente el gobierno del estado. Entonces, el gobierno del estado puede decir, yo tengo un recorte en salud, y efectivamente puede tener un recorte en salud. Sin embargo, por otro lado, de manera directa, la ciudadanía puede tener
una mayor derrama hacia la ciudadanía de manera directa en concepto de salud, en concepto de educación, en concepto de becas escolares, en concepto de servicios de transporte o de incentivos al campo o a los pescadores, etcétera. En Yucatán, por ejemplo, en el 2019 hubo un recorte al presupuesto que se le asignó al gobierno del estado de 800 millones de pesos. Sin embargo, a través del bienestar, a Yucatán se le asignaron prácticamente 7,000 millones de pesos. Esto quiere decir que la derrama económica proveniente de la Federación para el estado de Yucatán aumentó 6,200 millones de pesos. Claro, el gobierno se queja porque no lo tiene en sus manos, no lo manejan ellos, pero finalmente el gobierno del estado tiene que ser un canal de asignación. No es el gobierno del estado el consumidor de ese dinero, el consumidor es la población y la población en sí está teniendo 6,200 millones de pesos adicionales a lo que tuvo en el ejercicio previo. Que lo que han dicho algunos gobernadores en esto que tú comentas es que pues regresamos hasta cierto punto a las políticas centralistas, ¿no? Porque la dispersión del recurso de que tú hablas llegan a través de instancias federales. Entonces, lo que ellos dicen es, a ver, esas instancias federales no siempre conocen, digamos, de manera directa la problemática que tiene un estado, ¿no? Se hablaba también, por ejemplo, de las delegaciones de la Secretaría de Bienestar que concentran mucho ejercicio presupuestal y decían, hubo el caso de, no me acuerdo si fue Querétaro, pero decían que había mucha corrupción también en el manejo de estos programas de apoyo directo, como bien mencionabas, y bueno, ese ha sido el discurso que han mantenido algunos gobernadores, de no poder contar ellos con ese presupuesto para ejercerlo donde más se necesita, ¿no? El presupuesto, recuerda que viene etiquetado. Sí, claro. Y el presupuesto además viene con una asignación para cada uno de los rubros. O sea, Sí. No es que te llegó dinero para educación y tú lo decidiste usar en parques, no. Sí. Ya viene para determinadas obras, ya viene para determinados... Y esa es la labor de los legisladores, representar a su estado, exponer cuáles son las necesidades y buscar que sean contempladas dentro del presupuesto que se otorga al estado. Ahora bien, también venimos de una estela de corrupción gigante. Sí. De una estela en la cual hemos visto cómo en un estado como Veracruz, presupuesto de salud es usado para para otras cosas muy oscuras que están develándose inclusive todavía. Lo mismo ha ocurrido con temas de educación, asignación de presupuesto para universidades que finalmente eran vaciadas por otro lado por la misma Secretaría de Desarrollo. Entonces, ante ese escenario no podemos seguir siendo ingenuos de pensar que les vamos a seguir asignando un presupuesto a instancias que finalmente corrompen. Ahora, que en el bienestar exista corrupción, no lo dudaría. No lo dudaría. Pues, sin embargo, no tenemos las pruebas. Es simplemente una contemplación. Es importantísimo que cualquier tipo de corrupción que se dé en el ámbito de público sea denunciado por aquellos a los que les consta. Es importantísimo y es por eso importantísimo también contar con fiscalías autónomas, contar con un poder judicial que realmente funcione, porque la gente misma se niega muchas veces a denunciar este tipo de cosas cuando les constan, porque dicen, pues me voy a poner ¿qué? Con el gobierno, no lo voy a lograr. Sí, yo creo que, no sé qué opines tú, pero hemos hablado muchísimas veces en el programa del tema de la corrupción, que tiene mucho que ver con una especie de costumbre o de prácticas aprendidas durante mucho tiempo, que ya se hace algo pues natural o parte de nuestra sociedad, que muchas veces lo tenemos aceptado y tolerado, la famosa mordida al policía o al inspector del ayuntamiento, que ya los mexicanos no lo vemos como algo incorrecto, sino como parte de nuestro día a día. Y también entonces, hay resignación. Eso va hacia arriba, o sea, es de arriba hacia abajo, pero también al revés. El servidor público más, ¿cómo decirlo?, más sencillo o que su participación está más limitada dentro de las funciones de una secretaría, de una dependencia,
también ahí puede haber corrupción, desde el que te expide algún documento o de, no sé, o sea, es una práctica aprendida durante mucho tiempo y hay muchas instituciones que están totalmente cooptadas por este tipo de prácticas, Sí, las fiscalías, sí, desde las luego. policías, los servicios públicos municipales muchas veces, mercados. Entonces, esa parte del presupuesto, porque pues también son instancias que lo ejercen, tiene mucho que ver también el control que se pueda tener respecto al ejercicio presupuestal. Cambiando un poquito de tema, es decir, que la inversión que va a ser utilizada para seguridad pública verdaderamente sea utilizada para seguridad pública y también que aquello que se destine, aquel recurso que se destine, pues no se haga con licitaciones a sobreprecio, amañadas, comprar artículos y artefactos inservibles o de segunda mano y presentarlos como nuevos, porque eso se sigue haciendo. Que de hecho, fíjate, en el caso del bienestar, las asignaciones directas vienen a nombre de la persona. O sea, no hay cosa de que te llegó un dinerito. Es justo eso es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Que no vaya todo a caer a una bolsa y que en esa bolsa se empiece a repartir. No, las asignaciones directas son a nombre de la persona. Entonces, por ahí es imposible que una persona pueda decir, óyeme, mi pensión se la quedó, no sé, el servidor de la nación. ¿No? ¿Por qué? Porque viene a tu tarjeta, que es lo que se está buscando con el Banco del Bienestar, que las tarjetas sean directamente ya a donde te llegue el dinero y ya no pasen ni siquiera por un servidor de la nación. Y claro, hay quien dice, no, pues es que a mí me pidieron el 50%. Bueno, eso no lo puedes permitir. Si ocurre o no ocurre, no nos consta. Pero esa sería la única manera de decir, oye, pues hay corrupción. ¿Por qué? Porque pues me pidieron la mitad de lo que me correspondía, ¿no? Como servidor, me lo pidió el que me apuntó, me pidió 1,000 pesos para apuntarme. Esa parte, que es la parte baja, en la cual es digamos, como el policía que te está pidiendo una mordida, lo cual no significa que la corporación, que las cabezas de la corporación tengan un sistema de corrupción. Pero la parte de abajo es muy difícil, es muy amplia, son muchos servidores. Y eso también se tiene que trabajar, no es de la noche a la mañana, ojalá fuera de la noche a la mañana. Yo creo que uno de los grandes problemas en la cuestión del presupuesto público es precisamente la opacidad. Digo, se ha estado trabajando en los sistemas de transparencia, de datos abiertos, del gobierno abierto, del gobierno participativo, como es el caso de la entrega directa de apoyos, en fin. Pero México, hay que ser reales, ya ha invertido demasiado en ver cómo va cerrando los candados o cerrando los espacios a la corrupción, que muchas veces viene, sí, desde arriba. O sea, eso es totalmente cierto. Y las malas prácticas que se tienen en el uso de los recursos presupuestales, ¿sí? Por ejemplo, en los ayuntamientos que usan infraestructura y lo pasan en participaciones para pagar nómina, que es una costumbre que ya se hizo y que es indebida y que está en la ley, se sigue haciendo. Entonces, y trata de quitárselas y te van a pegar el grito en el cielo. Claro, y ese es el punto. Muy bien, pues vamos al segundo corte y regresamos con más temas. Alerta, alerta. Recuerda que evitar saturar hospitales depende de nosotros. Toda la población, incluso las y los vacunados, deben seguir con las medidas preventivas. Usa siempre el cubrebocas, mantén la sana distancia y lava tus manos constantemente. No bajemos la guardia ante posible saturación de hospitales. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Muy bien, pues regresamos con más temas aquí a Debate Yucatán. Y Giovanna, ¿cómo está ese tema de la comunidad científica versus el presidente, o bueno, parte de la comunidad científica, por el tema CONACYT, ¿no? Por el tema CONACYT. El tema CONACYT es espinoso. Muy espinoso. El tema CONACYT es espinoso porque estás tocando pues una de las partes más nobles que debe tener un país, que es la generación de tecnología, de ciencia. Y pues el CONACYT es, claro, el CONACYT ha sido el órgano por el cual se ha fomentado la investigación en México, se dan las becas, se da acceso a la infraestructura, ¿no? Para que México pues, pudiese generar pues, su propia tecnología y su propia ciencia. Sin embargo, la realidad es que lo que hemos visto al cabo de toda la vida de esta institución, pues los resultados no son unos resultados propios de un país como México, que es la economía número 15. Yo me pregunto desde hace muchísimo tiempo, ¿dónde está un automóvil propio para México? Yo recuerdo cuando era niña, México tenía un automóvil propio, el BAM, que eran los vehículos automotores o automotrices de México. No tenemos la generación de ciencia. ¿Dónde está la vacuna de México, que es la economía número 15 del mundo? Entonces, la realidad es que los resultados del CONACYT quedan mucho a desear. ¿Y por qué quedan mucho a desear? En muy buena medida nos quedan a deber porque los recursos son asignados de manera prácticamente discrecional. Por ahí incluso hay algunas denuncias de gente ligada al poder actual en la cual se dice, oye, pues mira, hablaban algo de Gertz Manero, ¿no? Que se le asignaba a Gertz Manero o se está presionando para que sea nombrado SNI número 3, o lo nombraron, la realidad es que no estoy segura de ello, y finalmente el país y su ciencia y su tecnología están pues básicamente paralizados a pesar de los enormes recursos que se han generado. Y estamos hablando de toda una historia de universidades que le asignan de manera opaca a la misma gente, porque tampoco es que sabemos quiénes son los miembros, que además son algunos ininterrumpidamente por 30 años miembros del SNI, algunos de ellos son becarios perpetuamente y no sabemos exactamente en qué es. Entonces, lo que se está procurando es como con los fideicomisos, vamos a transparentar esto, a cambiar las reglas, pero por supuesto se niegan a que el sistema en el cual ya están acomodados pueda ser bien sea reconfigurado o incluso sustituido. Mira, es que, a ver, aquí CONACYT es un tema espinoso y además amplio. Hay 3 temas principales que abarca este mismo tema. Uno, desde 2019 los científicos del CONACYT se han quejado o han manifestado su descontento porque ha sido precisamente una de las instituciones más castigadas presupuestalmente. No recuerdo la cantidad, pero le redujeron prácticamente al 30% de su presupuesto que tenían asignado. Ese es uno. El segundo tema está Gertz Manero, que por un lado se hablaba de una posible alta al Sistema Nacional de Investigación y además libra o gira una orden de aprehensión contra 31 científicos, tengo entendido, ¿no? Que esa es una de las cosas que prenden la señal de alarma. Y el tercero está en la mañanera de hace unos días, menciona el presidente ataques de un supuesto investigador en contra de su esposa. Vamos a tratarlos en ese orden. A ver, el primero, mencionabas
que los resultados en materia de ciencia y tecnología en México pues no han sido desde hace varios años lo que se esperaba. Ahora, ¿crees tú que limitar el ejercicio del presupuesto a una institución como CONACYT sirve de algo o tiene alguna justificación, por decirlo de alguna forma, para que se regule eso que tú dices del tema del manejo de recursos en materia de ciencia y tecnología? O, como dice alguna parte de los investigadores, de los científicos, es contraproducente porque, voy a usar una frase muy coloquial, por justos pagan pecadores, por decirlo de alguna forma. Es decir, la gran mayoría de los científicos generan investigación. Yo creo que México genera mucha investigación en el campo de materia de humanidades, ¿no? Esa es la percepción que tengo, o es al menos la que destaca más. Por ejemplo, tenemos muchos juristas reconocidos, por ejemplo, el doctor Luis Aguilar, que es una eminencia en materia de políticas públicas. Entonces, creo que sí hay cuestiones rescatables en materia de desde ciencia. luego que la hay. Bueno, debo decir que yo misma soy becaria CONACYT y en Yo el lo área fui y en en su el área momento. de humanidades, y lo agradezco mucho. La realidad es que nos ha permitido acceder a educación de mayor nivel, pero eso también nos expone ante lo que ocurre en los entresijos de la ciencia. ¿Qué pasa? Si eres investigador, por ejemplo, digamos uno, te piden, me parece que 10 papers durante un año, ¿no? Entonces, te piden que tengas una producción en la cual publiques en determinadas revistas con determinados criterios. ¿Y qué es lo que nosotros como investigadores acabamos viendo? Pues acabamos viendo que los compañeros que son SNI, pues sí producen esos 10 papers, pero en realidad no están produciendo investigación nueva. Están simple y sencillamente reciclando la misma. O sea, ¿qué estudio? Estudio al nopal. El color del nopal es un paper. El nopal y la fotosíntesis es otro paper. El nopal y el beneficio al tracto digestivo es otro paper. El tracto digestivo y el nopal es otro paper. Entonces, dirán, no, pues es que es especialista en el nopal. Sí, es especialista en el nopal. Sin embargo, no me está diciendo nada nuevo sobre el nopal. Está simple y sencillamente publicando 10 papers. ¿no? 10 papers. Yo digo que cambiándole el ángulo tantito, porque al final cuando tú lo lees, realmente hay incluso párrafos enteros que son lo mismo. Es impresionante cómo ves un autor y encuentras que tienes una disertación de 25 papers sobre el mismo tema y que cuando lees esos temas no encuentras más que un cambio en la pregunta, en el orden, y pues le ponen ahí un poquito como para que no sea el 100% igual, pero te encuentras párrafos enteros copiados y pegados. Entonces, yo creo que también hay gente que está muy, muy bien acomodada ya en este sistema de investigación mexicano que no está produciendo conocimiento en favor con sus excepciones, desde luego. Pero esa reducción presupuestal, desde luego, ¿tú le encuentras alguna lógica, alguna justificación o alguna compensación que se vaya por otro lado, como decías en el caso del presupuesto? Del apoyo directo. No, desde luego que lo ideal es que se eleven los presupuestos para ciencia, para tecnología, para educación, para salud. No soy legisladora como para poder dar números en este momento, claro, y decir, oye, pues fue de tanto y por estas causas. Sin embargo, todas las reformas de las instituciones que este país necesita, es muy difícil decir, ¿qué hago primero? ¿Cambio la institución o le cambio el presupuesto? ¿Qué hago primero? ¿Cambio a las personas que lo dirigen o cambio la estructura, que a veces también es una estructura muy engorrosa y muy costosa? ¿Por qué estoy reduciendo el presupuesto? ¿A qué obedece ello? ¿Qué estoy reduciendo? ¿Estoy reduciendo las becas o estoy reduciendo todo el aparato que conforma el CONACYT? Y sí sé que algunas becas se han reducido, pero también otras se han focalizado. Por ejemplo, hoy, si quieres hacer una estancia postdoctoral, ¿cuál es el foco principal del CONACYT? La medicina. La medicina, la agroindustria
las ciencias del mar, o sea, la biodiversidad, el calentamiento, también me parece que tienen algo sobre temas de energía. Entonces, ¿están qué? Focalizando un objetivo con base también. En la Agenda 2030. Exactamente, con base en la Agenda 2030. Claro. Entonces tú dirás, oye, pues sí, ya no están generando gente que tenga conocimientos en lenguas, por ejemplo, o en sociología, o en historia. Pues puede ser que el presupuesto que tenemos en este momento no alcance, porque no olvidemos que estamos pasando por una gravísima crisis económica y todos los sectores también, como se dice allá arriba, se tienen que apretar el cinturón y nos tenemos que apretar el cinturón. A los científicos, que pues somos becarios, no se nos extendió como normalmente se hacía un semestre más la beca. Dijeron, no, tu término son 4 años y no te puedo extender uno más. Hay gente que se queja porque, oye, antes extendían 6 semestres para que yo con más aire pudiera titularme y me siguieran pagando. Ya no, ya tuviste 4 años. A mí, por supuesto, me hubiera encantado tener 6 meses más porque todavía sigo trabajando con mi propio presupuesto, pero ¿cuánto firmé? Firmé 4 años y pues no puedo quejarme de eso, me dieron 4 años de beca. Sí, sin embargo, la realidad es que, digo, y no todos, o sea, no pudiéramos generalizar, pero lo que sí es cierto es que ha sido una de las comunidades o de un sector que más resistencia ha tenido con el gobierno, o al menos los que salen a la luz. Claro, porque además tienes que son gente con muy buenas credenciales, ¿no? Que tiene acceso a medios. Que tiene acceso a la universidad. O sea, ¿qué le vas tú a decir a un postdoctorado o una persona que tiene 2 o 3 doctorados? Pues uno se siente así como que no, pues seguramente tu opinión está mucho más versada en el tema y tú tendrás más autoridad para venir a decir no nos quiten la beca de 100,000 pesos. Claro. Desde luego, por supuesto que sí. Entonces eso también genera que todo el que opina desde afuera diga, no, pues yo no tengo nada que opinar, ese señor que tiene 2 doctorados debe saber mucho más que yo. Pues muy bien. Vámonos a nuestro último corte y regresamos con este mismo tema. Alerta, alerta. Recuerda que aún vacunados, no podemos dejar de cuidarnos. A más de un año, debemos seguir con las medidas preventivas que han llegado para quedarse. Usa siempre el cubrebocas, mantén la sana distancia y lava tus manos constantemente. No bajemos la guardia ante posible saturación de hospitales. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Esta temporada de huracanes recuerda tomar las debidas precauciones. Protege puertas y ventanas. Ubica refugios temporales cercanos. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios, agua y alimentos no perecederos. Resguarda documentos importantes y mantente informado por canales oficiales. Ayuntamiento de Mérida 2021-2024. Pues regresamos, querido auditorio, y viene uno de los temas más candentes
o subtemas más candentes del tema CONACYT. Gertz Manero, Giovanna. Gertz Manero, guay, Gertz el fiscal. Manero. No nos Pues, vayan a meter a la cárcel a nosotros. ¿Ah? La historia reciente nos cuenta que Gertz Manero ha querido ser investigador Sí, lo que comentabas. SNI, ¿no? Ha querido ser investigador SNI, que ha ingresado 5 veces sus papeles y que 11 años le han dicho que no, y que tan pronto llega como fiscal, Álvarez Bulla lo reconoce como SNI 3. Álvarez Bulla es la directora del CONACYT. La directora del CONACYT, entonces de inmediato le da el nivel 3. Normalmente en la comunidad científica vas de 1 en 1. O sea, primero eres nombrado científico nivel 1, luego el 2 y luego el 3. Y esto además es con una serie de concursos y además tienes que cumplir con una serie de acreditaciones. Por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, ese es ni 1. O sea, ella, por muy ser esposa del presidente, no pudo saltar al 3. Entonces yo la realidad es que no sé no tengo las pruebas de qué tan cierto sea que a Gertz Manero... Son rumores todavía, ¿no? Exactamente, son rumores que Gertz Manero pasó de ser Gertz Manero a ser SNI 3. Eso no me suena y no tengo las pruebas, pero esa es la acusación que se le da. Pero la lógica diría que eso es muy difícil, ¿no? Eso es imposible. El sistema escalonado que tiene el SNI. Es como decir, le dieron el título universitario, pero la realidad es que no había ido a la secundaria. O sea, primero, yo diría que primero te dan el de la secundaria, luego, claro. Si esto es un nepotismo absoluto, pues a Gertz Manero le han podido dar el 1, el siguiente año le dan el 2 y un año después le dan el 3. Pero no, ellos argumentan que le dieron el 3 y que como la comunidad científica salió a inconformarse, entonces Gertz Manero se enojó tanto que los mandó meter a la cárcel a 31 científicos por lavado de dinero. No cualquier cárcel, al altiplano. Al altiplano con los amigos del Chapo. Con los amigos del Chapo. Entonces, pero que esto además, si bien se reconoce que hay desvíos, que hay corrupción al interior, sí, pero en realidad no lo hizo por eso, sino lo hizo porque está molesto con que ellos dijeron que porque es SNI 3, cosa que además no nos consta, que realmente él iba para SNI 3 y no es SNI 3. Pues quién sabe, o sea, digo... ¿Tú cómo ves el hecho de que estos señores salgan pues con esos tamaños de decir que es por una mera venganza? Yo lo que creo es que ¿cómo es la frase? Si el río lleva, agua lleva. Bueno, no sé cómo es la frase, pero bueno, si hay esos rumores, puede ser que algo haya habido o haya querido suceder por allá. Ahora, que se haya concretado, no lo sé. Sin embargo, el problema de temas como este es que siempre buscan algún cauce para darle más cobertura a los temas, ¿no? Y aquí, ¿qué quiero decir? Esas 31 órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía, igual no tienen nada que ver con el tema de la solicitud del SNI de Gertz Manero. O sea, lo que quiero decir es que se les investiga de peculado, tráfico de influencias y corrupción y otros delitos, ¿no? ¿Y qué tal? Pues digo, vamos a dar el beneficio de la duda. Y si eso es cierto, o hay una investigación por lo menos ya lo suficientemente avanzada, hablando en términos legales, como para poder pedirle a un juez, oye, ¿sabes qué? Ya tengo todos los elementos para poder sostener una acusación frente a un juez, pero necesito la orden de aprehensión porque si no, pues igual y se me van. Es que de hecho la orden de aprehensión se da después de un procedimiento. Claro. De un procedimiento. Si ellos argumentan, por supuesto, que al que mandan a aprender, pues no va a decir, sí, bueno, ya vinieron por mí, yo soy, estaba yo robando, ¿no? Recursos públicos. Por supuesto que no lo van a decir. Y tan no lo van a decir y tan molestos están que vimos un tuit que leyó el propio presidente en contra de su esposa, que es SNI 1, y en la cual un señor que de hecho tampoco la identidad está muy corroborada y el nombre que usa desde Twitter no es el nombre de ninguno de los 31 científicos que fueron, que están en la lista de los que tienen orden de aprehensión. Bueno, se desbocan las pasiones, ¿no? Pierden por completo la proporción, se exaltan y dicen cosas pues muy desafortunadas, como las que este señor publicó. Ahora,
Giovanna, acá hay algo que me pareció lo de menos extraño. Creo yo, el presidente siempre ha sido una persona que ataja los temas, que los toca con mucha cordura, mesura, pero creo que aquí sí le tocaron una fibra sensible, ¿no? Absolutamente. Porque no lo veo muy como que suceda de él, a menos que sea una pregunta, que él haya sacado el tema, que haya publicado el tuit, como bien dices, sin que sea una persona verificada. No es como lo haya dicho Juan Pérez, que Juan Pérez sé que trabaja y es una persona real, a que lo haya dicho un seudónimo, ¿no? Usado en redes sociales. Porque entonces allá le estás dando importancia a un tema que a lo mejor todavía no ha sido investigado. Porque son los famosos bots que en Twitter, claro, en las redes sociales existen, ya hay infinidad. Entonces, yo creo que hay un contexto atrás. Yo creo que sí se sabe quién es el autor de esa cuenta. Y yo creo que fue, hasta cierto punto, desde mi opinión, una especie de advertencia. Sí. Por parte del presidente. Sí, yo también creo que ellos saben cuál es la identidad real de la persona, pero como es una mera creencia, no lo podemos afirmar. Claro. ¿No? ¿Por qué deciden en una mañanera exponer un tuit de esta naturaleza cuando estoy segura de que no es el único tuit en el cual se insulta gravemente ni a él ni a su esposa? Sí, desde luego los he leído y Twitter está poblado de ellos. Sin embargo, se expresa este tuit en la mañanera que es verdaderamente denigrante, sí, y es impropio, y no porque Beatriz Gutiérrez Müller sea primera dama, ni mucho menos. No, simple y sencillamente, que justo hemos estado hablando con las compañeras feministas de que la palabra, voy a decir una palabra que a mí me choca, pero que es la que se expresa, la palabra puta ya debe de salir de circulación, porque es la manera preferida del patriarcado de calificar a las mujeres para denigrarlas por una actividad que ellos mismos generan. Claro. Entonces, esa palabra ya tiene que dejarse de usar para llamar a cualquier mujer, así se dedique a la prostitución. Entonces, llamar puta a la esposa del presidente y con esa furia y con ese denostamiento cuando dice que ni siquiera sabe escribir y mucho menos, cuando tenemos los libros que ella ha publicado. Sí, que pudiera estar o no de acuerdo. Que no te guste el libro, claro, que te parezca que sus antologías o sus compilaciones son de poco valor, eso también es muy respetable. Sin embargo, eso no da, y además se da en el marco de estas órdenes de aprehensión del CONACYT. Sí, porque entonces, digamos que vas atando cabos, ¿no? Y ya es un tema, como expusimos al principio del bloque, que se está, no sé si saliendo de control, pero al menos sí le está generando problemas de más al gobierno federal. Porque ya tienes a dos de los pilares de cualquier gobierno, pues una es la esposa del presidente, que no primera dama, pero es esposa del presidente, y el otro es tu fiscal, ¿no? Entonces, no sé si esta presión se está generando de verdad desde la comunidad científica, o hay algo atrás que no sabemos porque no tenemos acceso a, claro, a esa información, pero pudiera ser válida esta orden de aprehensión que libró la Fiscalía, que tampoco necesariamente tuvo que haber sido Gers Manero. Pues sabemos que las fiscalías tienen tramos de control, ¿no? de esferas de atribuciones de otras subprocuradurías o vicefiscalías, pero entonces es un tema que yo creo que sí está saliéndose un poquito de control y está tocando temas que no tienen que ver con el tema principal, que es la ciencia y la tecnología. Sí, desde luego, yo pienso que ellos, al momento de librar 31 órdenes de aprehensión contra cientifos, que pueden ser, la propia UNAM ya fijó postura, que pueden ser de las personas más respetables, simple y sencillamente, no por sus individualidades, sino por el hecho de ser científicos, pueden estar dentro de los más respetables en cualquier país, como lo deberían estar los maestros, aunque en este país también han vuelto la reputación de los maestros, pues la han dejado por los suelos, pero la comunidad científica se ha cuidado mucho de quedar muy bien parada y de hecho ha trabajado para los gobiernos en turno. Entonces, que este gobierno no les dé
y los toque como no los había tocado nadie, sino todo lo contrario, desde luego que levanta a una comunidad que tú calculas como gobierno muy bien, que eso va a generar mucho ruido. Y Claro. aún así lo hacen. Por supuesto, los científicos dirán, bueno, lo hacen porque no respetan a nadie, pero lo otro es, por el hecho de ser científico, no implica que no puedas también estar cometiendo actos de corrupción. ¿Y cuál crees tú que pudiera ser el costo que pudiera tener el presidente de la República, inclusive su partido, de meterse con una comunidad que te genera opinión, que tiene acceso a periódicos, a prensa escrita, a televisión, a radio, a libros, investigaciones? O sea, creo que es una comunidad muy poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Sí, desde luego que es muy poderosa. Que sí te pudiera... Pero te voy a decir una yo cosa. Yo creo que conociendo al presidente, digo, no lo conozco personalmente, pero cómo se conduce, yo creo que es un cálculo que ya tiene medido y por algo lo está haciendo. Es una comunidad poderosa, pero muy pequeña. Sí. El grueso de los beneficiarios del CONACYT son gente que estudia una maestría, que estudia un doctorado, que hace una estancia en el extranjero, que son jóvenes, y algunos no tan jóvenes como yo, que hemos accedido a la educación gracias a un sistema de becas. Y eso es el deber ser del CONACYT. Ahora, hay una cúpula, desde luego que hay una cúpula que se mueve, que se reparte los SNIs, que entre ellos mismos son quienes califican, no nada más tu obra, sino califican quién entra y quién no entra, porque es entre pares el CONACYT. Entonces, por supuesto que está, yo no diría secuestrada, porque no quiero decir algo de esa naturaleza tan grande como el secuestro de la comunidad científica de unos recursos, pero sí creo, porque también lo he visto, cómo se gastan esos recursos y no necesariamente en otorgar becas. Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? El CONACYT es probable incluso que acabe o sufriendo una reforma muy profunda o desapareciendo y creándose un nuevo organismo. Si los tiempos son correctos, si les va a alcanzar, si van a generar simple y sencillamente un cambio de nombre, no lo sé, porque también sería especular. Pero sí estamos muy claros de que hay una enorme corrupción dentro de muchas instituciones de México, porque bueno, no en balde hemos sido catalogados uno de los países más corruptos históricamente Y durante mucho tiempo en el mundo. Y esa corrupción no se encontraba nada más en la oficina del presidente, esa corrupción se encontraba en estas instituciones. En estas instituciones. Que sería además muy grave porque, como decías hace un momento, que además lo comparto, es una de las comunidades que más confianza, digamos, hacia afuera puede te genera. Y que estemos hablando hoy deja tú del número, que sean 31, pero que se llegara a comprobar que efectivamente estas personas sí cometieron actos de corrupción, llámese peculado, etcétera, sería muy grave para la ciencia en nuestro país, porque estarías hablando de que un área tan noble, que es la generación del conocimiento, también haya sido tocada por la corrupción. Sería un golpe muy fuerte en el tema de confianza a nivel país inclusive. Sí, pero bueno, ¿qué fue la estafa maestra? La estafa maestra fue una desviación de recursos con universidades públicas en México. O sea, pensar que la universidad en México está desviando recursos para fines y para personas que nosotros no conocemos, pero que ya tenemos las pruebas, pues te habla de un sistema académico y de investigación, porque al final de cuentas los recursos del CONACYT van a parar a las universidades. Claro. Entonces no podemos pensar que con las pruebas que ya tenemos y lo que nos consta, es imposible que ocurra. No, totalmente. Entonces no hay que ceder al chantaje de una comunidad que quiere seguir siendo intocable. ¿Por qué? Porque producen el conocimiento. Y yo diría de verdad, con todo el respeto, muchos de ellos no producen el conocimiento que tendrían que estar produciendo. No demerito lo que ya hayan hecho, pero en México en balde no tenemos vacuna, no tenemos coche, no tenemos, no construimos aviones, somos meros maquiladores.
Y Sí. tenemos que dar el salto, gracias a organismos como el CONACYT, es que se da el salto de ser meros maquiladores a ser los que generan el valor adicional a los productos. Y sigue habiendo la fuga De cerebros. ¿eh? ¿Por qué hay la fuga de cerebros? Por la falta de oportunidades que hay acá, en parte Así también. es. Si tú quieres ser incluso profesor, lo que te pagan como profesor en cualquier universidad de estas, 200 pesos. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El grueso de la gente que está formando a los mexicanos está recibiendo unos salarios de miseria. En la UNAM, 80 pesos la hora. Los profesores a veces no tienen ni para el camión. Así. Eso es grave. Muy bien, pues ya escucharon nuestras opiniones respecto al tema, pero como dice mi amigo Eduardo, la más importante, la que cuenta, es la suya. Nos vemos la próxima semana en Debate Yucatán.